Hola, bienvenidos. Continuando con la unidad número 1, Cultura e Identidad Nacional, el día de hoy estamos revisando los valores de los mexicanos, el tema 1.3, valores del mexicano. Bien, los valores forman parte de la identidad de los grupos sociales. Es importante destacar esto. Cada grupo social tiene su propio sistema de valores, los cuales permiten definir e identificar a los individuos dentro de un mismo grupo cultural. Tienen los mismos rasgos, básicamente. Los valores son la pauta que orientan la conducta de los miembros de una sociedad. Básicamente son modelos o patrones de conducta que van a determinar cómo se comportan los individuos dentro de una sociedad, en este caso dentro de nuestra sociedad actual. Pero es muy importante destacar que los valores no son estáticos, si los valores van cambiando conforme va evolucionando la sociedad. Por ejemplo, la noción de responsabilidad ya no es la misma, esa noción, que hace 20 años, que hace 30 años. ¿Sí? Los valores se van adaptando, se van moldeando al entorno social actual. Y bueno, básicamente los valores se relacionan con el quehacer del individuo y el grupo en el que se encuentran. De acuerdo con una encuesta de Valores México que lleva a cabo el Centro de Investigación para el Desarrollo, el CIDAC, y el Instituto de Cambio Cultural, el ICC, se obtuvieron que pues por ahí los mexicanos tienen una serie de valores interesantes. Por ahí, por ejemplo, dice que uno de cada tres encuestados nos dice que es de tontos hacer cumplir la ley. Entonces, pues ahí como que el mexicano no está actualmente en su escala de valores el cumplir con la ley. También por ahí nos dice que el 71% cree que las leyes están para proteger a los poderosos, que por ejemplo, uno de cada tres afirman que no importa cuánto trabajen, porque nunca se obtiene lo que quiere. Entonces, esos son elementos de cómo los valores van cambiando, ¿no? De cómo es que percibimos los valores y a partir de esos valores el mexicano actúa en relación a cierto entorno. Bien, de una vez vamos a ver el tema 1.4, aspectos de la identidad. La identidad nacional mexicana, pues es la realidad histórica cultural que ofrece múltiples desafíos. La identidad es lo que nos identifica, es lo que somos como tal frente a otros grupos, frente a otras nacionalidades. La integración de un pueblo precisa de la unidad territorial, que implica el desarrollo de un sentimiento de comunidad, de identificación entre sus pobladores, una identidad nacional. Básicamente, si yo hablo de identidad nacional, estoy hablando de un conjunto de identificadores que denotan ciertos rasgos de un grupo de pobladores dentro de una unidad territorial. Bien, también vamos a tener algo que se llama conciencia de identidad nacional. Si en la conciencia de identidad nacional tiene que ver con los aspectos morales y espirituales del ciudadano como tal, en este caso del mexicano, lo que le da soporte y cimiento a la integridad territorial, lo que nos da soporte y nos permite decir que somos mexicanos como tal. Bien, una identidad podemos decir que es una categoría que expresa la igualdad de los objetos o los fenómenos relacionados como tal. En este caso, si hablamos de identidad mexicana, pues somos una categoría de igualdad entre diversos mexicanos, entre diversos ciudadanos, que tenemos rasgos en común. La nación pues llega a ser más completa e internamente más homogénea cuando las comunidades comparten la historia, tradiciones, religión, costumbres, etcétera, etcétera, y conciencia como tal. Este aspecto de identidad va muy relacionado. Este, este término de identidad va muy relacionado con lo que es la cultura. Hace rato comentábamos que cultura era un sistema de valores, creencias, características que distinguían a un grupo de personas. La identidad nacional va muy apegado precisamente a lo que es la cuestión cultural. El término de cultura e identidad nacional están relacionados entre sí. Nuestra cultura e identidad nacional se fortalecen con el conocimiento de historia, de las historias regionales, de la pluralidad cultural, de la preservación, del enriquecimiento nacional, del patrimonio histórico, arqueológico, etcétera, etcétera. Hablando de identidad y cultura, como parte de un grupo social, podemos decir que el concepto de identidad nacional va a ser todo aquello que caracteriza a un pueblo, a una nación, y que lo hace idéntico a sí mismo, o lo diferencia de todos los demás. Bien, lo diferencia de otros pueblos. Bien, por ahí también la identidad del mexicano puede ser vista a partir de dos conceptos, el mexicano o lo mexicano. O sea, a ver, características del mexicano son tales, o características de lo mexicano.
tales. Podemos verlo desde esos dos puntos de vista. Bien, en este proceso de evolución cultural en el que se gesta la identidad nacional de un pueblo, pues va a haber muchos cambios que van a determinar nuestros nuevos aspectos culturales. Nuestra cultura, por lo tanto, e identidad nacional se van a fortalecer con el conocimiento de nuestra historia, de historias regionales, todo lo que platicábamos hace rato. Es importante entonces que el mexicano tenga noción de su herencia cultural y de su herencia histórica para poder tener un buen proceso de cultura. Bien, aquí en parte estamos hablando de las raíces nacionales y ya más adelante vamos a hablar de raíces nacionales. Ese entorno, ese bagaje cultural e histórico que dijimos debe de conocer el mexicano, pues finalmente van a hacer que tengamos raíces nacionales y ese es precisamente el tema 1.4.1. Hay que conocer nuestras raíces para saber cómo es que hemos construido nuestra identidad, cómo hemos llegado a ser lo que somos en este momento del entramado histórico y también en cierta manera hacia dónde vamos. Nuestras raíces en el aspecto de México se remontan a dos principales corrientes, lo indígena y lo español. De hecho, si nosotros nos ponemos a pensar en los elementos que tenemos en el entorno, podemos ver precisamente que lo indígena, que lo español, se combinan en la actualidad para poder dar pie a lo que somos en la actualidad. Bien, dentro de este caso partimos del análisis y de esos elementos que hoy en día es nuestra cultura, nuestra cotidianidad y todo lo que nos representa. Por ejemplo, nuestra alimentación. Nuestra alimentación trae una mezcla de lo indígena y lo español, sí, el maíz, la tortilla de maíz, pero también algunos elementos españoles. Algunos, por ejemplo, ingredientes españoles que comemos y consumimos día con día. También diariamente nuestra lengua, la lengua que utilizamos principalmente en el país, el español pues está sustentado en la conquista española. Bien, nuestras raíces nacionales por lo tanto están entrelazados entre lo español y lo indígena. Y bueno, hablando de etnias y tradiciones, también nuestro país es rico en etnias y rico en tradiciones. Una etnia es una unidad tradicional de conciencia de especie en sentido de encuentro en lo biológico, lo social y lo cultural. Es decir, podemos hablar que una etnia es un grupo, ¿sí? Lo biológico como tal, características biológicas, rasgos biológicos, lo social en un entorno determinado, un grupo social, y lo cultural con ciertas características y conocimientos. Y por otro lado, la palabra tradición hace referencia a un legado de acciones, a un legado de conocimientos que se va a transmitir de generación en generación por obra de un sujeto, de un transmisor a un sujeto o receptor. Por ejemplo, el Día de Muertos. El Día de Muertos pues hace referencia a una tradición que pasa de generación en generación. Y bueno, finalmente vamos a ver lo que es el etnocentrismo. El etnocentrismo es la tendencia inconsciente a interpretar o juzgar a todos los demás grupos y situaciones según las categorías y valores de nuestra propia cultura. En cierta manera, el etnocentrismo es juzgar a otros grupos sociales, a otros grupos culturales, porque yo considero que mi cultura en cierta manera es superior, porque yo considero que mi cultura es mejor que, y por lo tanto tiendo a comparar. El etnocentrismo nos dice que es engañoso, ¿sí? Porque muchas de las veces nos dejamos guiar por lo que nosotros aprendemos desde nuestro seno cultural, desde nuestro seno social, cuando muchas de las veces no es totalmente válido o válido para otros grupos culturales. Sí es importante que nosotros aprendamos a ver más allá de nuestras culturas, aprendamos a ver más allá de nuestros grupos sociales, porque el hecho de que un grupo social piense diferente a mí no quiere decir que por eso es incorrecto, no, cada uno tiene sus propias formas de pensar, cada uno tiene su propia cultura, sus propios rasgos de identidad, entonces hay que cuidar que este etnocentrismo no se convierta en una especie de discriminación hacia otros grupos sociales. Y bien, pues hasta aquí entonces los temas de la unidad número 1. Gracias.